Pero vamos a centrarnos en otras cuestiones. Estamos hablando de esos oligarcas que tienen vínculos de sangre y que siempre han estado dominando o controlando los designios. Han estado sentados en los tronos, en importantes sitios de poder, en los consejos administrativos actualmente, desde importantes empresas hasta el Consejo de Ministros que tenemos. Por cierto, es curioso porque nuestro Consejo de Ministros de 15 miembros, de 14 miembros, creo que tiene 13 imputados. No porque sean reptilianos, no, pero por otra cosa. Bueno, solo te diré que el que no está imputado se llama Bert, así que hoy celebra su gran día, me parece. Pero sí, bueno. Creo que sí. Bueno, independientemente de todos estos datos, nos damos cuenta de que los reptiles tienen un carácter muy especial. Y te cuento. Hemos estado diciendo al principio de que su mente funciona de manera mucho más práctica, obedecen mucho mejor a los sentimientos, a las necesidades primarias, son seres mucho más fríos, muchos menos escrúpulos, son seres mucho más competitivos, vamos a usar este término, mucho más, no tienen prejuicios, no tienen sentimientos hacia otras personas, y nos damos cuenta que en realidad cuando estamos hablando de un reptil o un animal de este tipo, estamos hablando de un auténtico psicópata. Sí. Un auténtico psicópata. Y si vemos hoy en día y hacemos un recorrido de las oligarquías a lo largo de la historia, vemos que esa gente eran auténticos trepas que no les temblaba la mano en asesinar a sus hijos, matar a sus mujeres o destruir a cientos de miles de hombres para acceder a dominar más territorios, conquistar más terrenos o tomar directamente el mundo, como así lo han intentado desde muchos puntos de vista. Con lo cual podemos llegar a pensar que gran parte de esos oligarcas o de esa oligarquía mundial tiene algún tipo de vínculo debido a esa forma de actuar. Les hace más fuertes, más fríos, se preocupan menos de sus súbditos, digámoslo de esta manera. Una persona, un ser humano normal, por ejemplo tú, Eduardo o yo, pues nos daríamos cuenta que cuando, por ejemplo, obramos de una manera a la hora de conducir o a la hora de tratar con alguien, siempre intentamos en parte pues pensar, empatizar con ese tipo de personas. Los reptiles evidentemente no, y por supuesto los psicópatas tampoco. Con esto podemos pensar que gran parte de la oligarquía que existe, tanto económica como política en este mundo, son psicópatas de sangre azul que han heredado ese antiguo vínculo de sangre. Pues mira, podemos pensarlo. Vamos a ver, José Luis, tú lo estabas exponiendo y tal y como tú lo estabas exponiendo tiene una lógica tremenda y aplastante. Lo difícil es creer que lo primero que has dicho cuando has comenzado a hablar prácticamente de esa hibridación, o sea, que eso proviene de ahí, o por lo menos es lo que a mí me cuesta. La hibridación o el tema de la hibridación es algo que aparece no solo en la cultura sumeria. Esto ya se presta a relatos en otro tipo de culturas, sí, desde las antiguas culturas aztecas. La hibridación aparece efectuada por los ángeles de Dios con los seres humanos, aparece en el libro de la Numa Eldis, cuando dice que los nefilim se mezclaban con los seres humanos, aparece en el libro de Enoch. En todas las primeras escrituras se hace una importante referencia a que los ángeles, pensemos en los ángeles, se mezclaban con los seres humanos, Los ángeles se mezclaban, sobre todo con ellas, evidentemente. Sí. Entonces, de ellas salían seres bastante altos, fornidos, unos tipos bastante peligrosos, con una mente muy poco, digamos, civilizada, y cuando digo civilizada es con demasiados sentimientos. Eran tipos bastante desagradables, que obraban de manera cruel, y que por supuesto debido a todas esas características estaban por encima del resto de los humanos, máxime teniendo en cuenta que eran mujeres preñadas por hijos de los dioses. O sea, hablamos de que esa gente pasaba directamente a la monarquía. Sí, claro, eran privilegiados. Por supuesto. Además, en ningún caso, en ninguno de los textos, pues parece ser que Yahvé lo ve mal. Él ve mal otras cosas. Pues Yahvé, por ejemplo, se enfada muchísimo cuando, por ejemplo, al hombre se le empieza a entregar el conocimiento del fuego
o se le empieza a entregar una serie de informaciones que no tienen que ser entregadas al hombre, como pueda ser la lectura o la escritura, que por cierto posteriormente, y según el libro de Enoch, es entregada al propio Enoch por Yahvé, para posteriormente enseñar al resto de los humanos, y ahí empiezan las primeras escrituras. El caso es que los primeros pasos de hibridación, bueno, pues como ya he dicho antes, no solo aparecen con los sumerios, sino que aparecen en otro tipo de culturas. Aparece también mucha iconografía reptiloide. Todos hemos tenido oportunidad de ver el caduceo vinculado a muchísimos dioses, como que ese caduceo hace una clara y evidente referencia a un gen reptil, incluso tiene la forma del propio ADN. Podríamos hablar de muchas más cuestiones. Por ejemplo, los dioses asiáticos más emblemáticos son Nua y Fuxi, y son dos reptiles entrelazados que están ascendiendo a través de una especie de árbol, y en cuya mano tiene uno una escuadra y otro tiene un compás. Y esta imagen es ancestralísima. Pensáis que tiene miles de años. Ya, curioso, ¿no? Una cosa curiosísima. Muy curiosa. Los antiguos dioses que existían, los antiguos dioses aztecas, eran unos dioses reptiles voladores, una especie de dragones. Sí. Aquí, bueno, pues vemos que, por ejemplo, los dogones, las primeras culturas que existen en Mali, pues cuando hablan de sus dioses, que concretamente los llamaban a los dioses los Nommo, les daban ese nombre, eran dioses reptiles, ellos los llamaban así. Dioses reptiles, que por cierto, cada vez que aparecían los Nommo, los Dogon tenían que salir corriendo, porque es que, según las leyendas dogones, se los comían, pero de manera literal. Vemos también cómo, bueno, pues existe una importante consanguinidad desde las primeras culturas del Nilo también, y esas primeras culturas del Nilo parece que tienen un cierto vínculo a esa primogénita Sumer o primera Sumer que existió y posteriormente evolucionó. Y por supuesto todos los reyes de Europa provienen de una zona del norte de África y por supuesto de Oriente Medio, acceden a Europa a través de ese tipo de movimientos. Y en la actualidad damos cuenta que he tenido ocasión incluso de escuchar a alguien que ha efectuado una serie de estudios genealógicos de importantes oligarcas, presidentes de Estados Unidos, presidentes de otros países, y al parecer que todos tienen una serie de vínculos de sangre con la nobleza. Es como que fuesen elegidos. Luego la nobleza, claro, podemos pensar, bueno, pero entonces toda la nobleza es reptil y cruel. Pues no toda la nobleza, no. También las importantes grandes empresas multinacionales, sobre todo en el sector económico, muchos de sus directores, yo estoy convencido que tienen un importante gen reptil debido a su forma de actuar, pues son auténticos depredadores. A la hora de meter una firma en un documento, puede que estén despidiendo a 100.000 personas, o pueden que estén destruyendo el futuro de millones de ciudadanos, o pueden que estén provocando auténticas guerras económicas que acaban en guerras reales. Y esos son auténticos monstruos y reptiles que, fíjate, es curioso porque hay un libro de un español, no recuerdo ahora su nombre, que se titula algo así como: para llegar a ser el director general tienes que ser un hijo de no sé qué. Y el no sé qué lo evito para que cada uno ponga lo que quiera. Pero el libro se titula así. Y en tono de humor explica que o eres un auténtico hijo de la gran, o no consigues llegar a importantes puestos dentro de la oligarquía empresarial o económica o de cualquier sitio. Tienes que ser un auténtico depredador, un auténtico reptil. Si tienes sentimientos, si eres una persona honesta y eres una persona que intentas obrar de manera en consecuencia, pues no vas a llegar a ningún sitio. No me gusta decir esto, sí, el mal prospera y tú lo sabes. Mira, no tienes más que abrir las primeras páginas de cualquier periódico. Intenta poner en una balanza las noticias buenas y otra las noticias malas. Verás hacia qué lado se va el platillo. No, eso está clarísimo. Vale, el mal prospera, eso es evidente. Sí. Hay estudios, yo ahora mismo no los tengo delante, no te puedo dar con concreción los datos, pero que vinculan a las importantes familias reales, ancestrales familias reales, vinculadas a los fenicios que posteriormente mezclaron su sangre con la nobleza francesa y la nobleza la nobleza alemana, en la época de los Medici, los Borgia, que incluso tuvieron un importantísimo poder y un momento muy importante dentro de lo que podemos denominar la Europa del medievo. Estamos hablando del año 1100 aproximadamente, y aquella gente era
muy poderosa, consiguieron aquellos mercaderes mezclar su sangre con las castas reales, y a partir de ahí se empezaron a fundar los grandes bancos dentro de lo que es Europa, y vemos cómo efectivamente esa sangre de auténticos reptiles pasa al mundo de las finanzas, y a partir de ahí, pues digamos que a partir de un piñón están en estos momentos. Bueno, pues se puede ver como el mundo de las finanzas es el que realmente está gobernando este mundo. Yo estoy absolutamente convencido que las principales guerras que se están promoviendo en Oriente Medio y el norte de África, y hablo de Libia, por ejemplo, han sido guerras literalmente económicas. Están promovidas por entidades como puede ser el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que quizás pues trabajan directamente para organismos como puede ser la OTAN. Y no lo digo por decir. Curiosamente, por poner un ejemplo, antes de que empezase la guerra en Libia y que hubiera ningún levantamiento, 2 semanas o 3 semanas antes, importantes sucursales de hidrocarburos norteamericanas se retiraron de Libia. Se ve que sabían algo. Algo sabían, ¿no? Sí, claro, exacto. Pues eso es, por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Y decir que efectivamente los poderes económicos tienen información privilegiada sobre las guerras que se están desarrollando en este momento. Todo esto es muy largo, muy extenso, es una teoría que he expuesto de manera muy condensada. Sé que en algunos momentos hay ciertas personas que puedan pensar que no han encontrado nexos o no han encontrado vínculos o han encontrado una lógica parcial. Para entender este tipo de movimientos yo aconsejo bastante a las personas que hay 2 libros que pueden acceder a ellos, pueden adquirir. Uno es El gran secreto de David Icke. Ahí este hombre de manera magistral resume este tipo de entidades y cómo han llegado al control total de la población. Y otro de los grandes libros es Defendámonos de los dioses, de Salvador Freixedo. Salvador Freixedo, sí. Que es incluso anterior al propio David Icke, y el cual ya, sin hablar de reptiles, está hablando de entidades suprahumanas que controlan al ser humano. Pero nosotros no los vemos, igual que las hormigas, pues tampoco nos ven a nosotros. Y nosotros, aunque los veamos parcialmente transfigurados en esas entidades que nos controlan y nos dominan, no entendemos sus actos. Como igual, pues tu gato no entiende por qué te pones un jersey. Y es un animal bastante más evolucionado que un insecto, qué duda cabe. Y sin embargo, pues están ahí, no los podemos apreciar, no los podemos ver, y quizás dentro de esa iconografía que se repite constantemente y cruzando auténticos océanos, vemos que esos iconos, como por ejemplo el ojo del destino y la pirámide inacabada, parece que aparecen en todos los lares del planeta, y allí donde vas, pues te encuentras con ese icono. Mira, curiosamente, cuando estuve en el Louvre, hay una sala en la cual está dedicada a las culturas presuméricas anteriores a Sumer, y veo una lápida. Había lápidas. Además me recordaban las lápidas actuales. Parecen bastante sin ningún tipo de cruz. Evidentemente eran una lápida semicircular en la que había un curiosísimo signo que era ni más ni menos que la pirámide inacabada y el ojo del destino. Algo que me quedó a mí sorprendido, porque creo que se databa de 3.500 o 4.000 años de antigüedad aquella antigua lápida, y ya estaba ahí dibujado aquella iconografía, entre otras muchas. De hecho, se habla y se dice que los reptiles tienen un alto grado de ritualidad y, por supuesto, simbolismo dentro de todos aquellos actos que ejecutan. José Luis, se me ocurre una pregunta con relación a lo que acabas de decir, pero estamos llegando prácticamente a la hora en punto y tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Perfecto. Así es que así de paso te dejamos respirar un poquito y seguimos en un momentito. Y a todos ustedes, queridos oyentes, si les gusta lo que están escuchando, ya saben, no se vayan.